Buenas, muy buenas, buenas. Vamos a continuar trabajando con la actividad número 4. Saben que en la actividad número 3 trabajamos juntar y ordenar datos en una tabla. Ya esa tabla la vimos en el video anterior, ya le expliqué en el video anterior cómo hacerla, cómo trabajarla. Entonces, ahora ya de la tabla que hemos trabajado, que es esta, mírenla, esa es la tabla que se trabajó. Está aquí donde dice herramienta, conteo y cantidad total. Que decíamos que la tabla de frecuencias es las veces que se repite alguna X cantidad. Entonces, de la tabla de frecuencia que se utiliza para organizar y clasificar los datos, que corresponde a cantidades totales de distintos elementos. Ya vimos la tabla de frecuencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa tabla de frecuencia? Vamos a convertirla en gráficos de barras. Pues por eso que en la actividad 4 me dice pasar de la tabla de frecuencia al gráfico de barra. En esta actividad vas a identificar cuál es el gráfico que corresponde la información de la tabla de frecuencia. Quiere decir, con estos dos gráficos que tengo aquí, gráfico 1 y gráfico 2 de las herramientas del hogar, yo tengo que identificar cuál de estos dos gráficos concuerda con la cantidad que está aquí, con el conteo que está aquí. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Por las barras, queridos. Mire, esa barra en esos de colores, yo me voy a dar cuenta. Entonces, si ustedes se fijan, cada una llega hasta su punto de los conteos que se hizo, de las cosas que se contaron. Por ejemplo, del martillo hay 12. En la gráfica 1 se muestra en lo que es el eje vertical derecho, se muestra que las dos tienen 12. Mírenla ahí, 12 y 12. Ahora, vamos a ver si la linterna es correctamente la cantidad que me está diciendo del conteo. La linterna me dice que hay 1, 2, ¿verdad? 3 y 4 linternas. Vamos a ver aquí. ¿Cuántas hay aquí? Aquí hay 6 en la verde. Y aquí, ¿cuántas hay? 5. Déjame volver a contar si yo conté mal. 1, 2, 3, 4, excelente. Hay 5 linternas. Entonces, esta barra que está aquí es la correcta, la que va con lo que es el conteo. Muy bien, entonces ya sabemos cuál es. Ese es para trabajar. Miren, eso es para trabajar en el cuaderno, en lo que es en hoja suelta. Me dice lo siguiente: ¿cómo te has dado cuenta? ¿Cómo me di cuenta de que una es la correcta y la otra no tan correcta? Por las barras, porque me señalizaron las cantidades de herramientas con las que se trabaja en el hogar. Completa los datos de ambos gráficos con la cantidad que indica la columna. Vamos a suponer, aquí me dice 6, póngale 6 linternas. Aquí me dice cuántas pinzas, me dice 3. Aquí también ponga su 3. Así, los dos lo hacen. Entonces, prepara una tabla de frecuencia adecuada para el gráfico que no has elegido recién. Sigue el modelo de la tabla de la actividad anterior. Usted va a hacer un gráfico igual que este. Va a ser igual, con herramientas igual. No te olvides anotar en tu plantilla de seguimiento, por favor. Eso no se nos puede olvidar. Eso no se puede olvidar. Hay que hacerlo. Actividad número 5. Conocer más sobre un oficio. ¿Cómo le digo? Es de esa actividad que debemos conocer más un oficio. A veces nosotros tenemos en nuestro vecindario, en nuestro barrio, personas que hacen un oficio y no sabemos ni siquiera cuál es la función de ese oficio. Me explico. Hay momentos dados que tú dices, ¿y usted sabía hacer tal cosa? Pues yo no sabía que era eso que usted hacía. Entonces, esa es la sorpresa. Oh, sorpresa, me llevé. Ese era el oficio de mi vecino. Entonces, nosotros debemos aprender. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por un reportaje. ¿Y cómo se hace un reportaje? Le estaba diciendo, le voy a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, mira, ese es el informe. Ustedes han escuchado de él, que se da en el canal 9, el informe. Y en ese informe, esta señora llamada Alicia Ortega, ella da reportajes. Entonces,
eso mismo que ya hace, ustedes van a realizar. ¿Cómo lo van a hacer? Por medio de una entrevista. Pero antes de ustedes como seguir adelante, vamos a leer un poquito lo que dice esta actividad. En esta actividad se conocerá qué es un reportaje. Prepara y realiza una entrevista a alguien que se dedica a un oficio de la construcción. La información que obtenga te puede ser de gran utilidad para la actividad de cierre de la semana. Esa es una actividad de cierre. Tarea 1. Una entrevista para escribir un reportaje. Los oficios son necesarios para tu comunidad. Los oficios son muy necesarios para tu comunidad. Los trabajadores o trabajadoras pueden darnos informaciones interesantes. Interesantísimo. Ahora vas a convertirte en periodista y escribir un reportaje. ¿Qué es un reportaje? Es un trabajo periodístico para informar sobre algún tema de interés. Las personas que se llaman reportero o reportera. Para empezar, hay que buscar información e investigar sobre un tema o un personaje. Entonces, el tema que ustedes van a trabajar son los oficios de la construcción. Entonces, pero ese tema de los oficios de construcción, ustedes pueden ir a un tema específico si quieren. No tienen que abordar todos lo que son los oficios del mismo, sino uno o dos que a ustedes les interese y quieran abordar lo que quieran hablar. La noticia se arma ordenando la información. Puede incluir informes, entrevistas, fotografías y gráficos con información. Prepara un reportaje para entrevistar a una persona que trabaja o haya trabajado en la construcción. Pregunta a tus familiares si conoce a alguien a quien puedas entrevistar. Puede ser alguien que trabaje en el diseño de casa, en la construcción, en la reparación de las partes de la casa, o que sepa cómo hacer cortinas, tapizar sillas o sillones o arreglar muebles, que son lo que arreglan los muebles, son tapiceros. Tarea 2. Cada entrevista tiene su preparación. En las actividades anteriores, entrevistaste a una persona adulta que te contó sobre su infancia. A otro te contó sobre su comida navideña. Esta entrevista será para reunir información sobre un oficio y luego escribir un reportaje como una noticia. Debes preparar las preguntas que quieres hacer. Piensa y escribe en una hoja. Puedes tomar estas ideas como referencia. Miren, las preguntas están aquí. Déjenme hacerle un pequeño ejemplo. Entonces decíamos que ese está en la actividad número 5. Conocer más sobre un oficio. Así se llama la actividad. Actividad 5. Conocer más de un oficio. Me dice que en esta actividad debo de no debo olvidar colocar lo que el día, la fecha. Aquí estamos, 2020. relajando. Es broma. Miren, aquí está. Yo le voy a poner color a lo mío, para que se vea bonito. Ok, ya tengo. Entonces, voy a entrevistar al señor Pablo Martínez. ¿Qué es él? Su oficio: plomero. Antes de yo hacer esa entrevista, voy a investigar. ¿Qué voy a hacer? Ok, déjame investigar. Plomero. Me dice la definición. Déjame ver a ver si yo puedo encontrar la definición.
En otros países la palabra plomero se llama fontanero. El fontanero es el que realiza instalaciones de agua potable, agua no potable, recogida de aguas pluviales y de aguas residuales en las viviendas locales, comerciales o industriales. Eso es lo que hace un plomero. Entonces, mi siguiente pregunta. Hago la primera pregunta que me dice. ¿Qué me dice la primera pregunta? ¿Cómo es el oficio? ¿Cómo es el oficio de plomero? ¿Quién te enseñó este oficio? ¿Cuántos años estás trabajando en él? Esa es otra. Déjame ver otra que me venga a la mente. ¿Cuáles son las herramientas que puedes usar en este oficio? A ver, ¿cuál es el nivel de peligro de este oficio? Si ustedes se fijan, esas preguntas ustedes no las van a encontrar en el cuadernillo. ¿Por qué? Porque esas son preguntas que yo las saqué. ¿Por qué? Porque me vino como a la mente preguntarle al señor Pablo sobre más acerca más de su oficio. Déjenme ponerle las preguntas así. Más para que ustedes la puedan ver. Entonces, me vino la idea de preguntarle más acerca de su trabajo. Me interesa saber más de su trabajo. Porque como no conozco el mismo y cuál es la funcionalidad de la misma, bueno, tengo que sacar más preguntas que sean de interés para aprender más del oficio de plomero. Entonces, esa es la entrevista que vamos a hacer. Revisa las preguntas que escribiste en tu hoja. Léela en voz alta. Puede ser una buena manera de comprobar si entiendes bien. Verifica si usaste los signos de pregunta. Copia las preguntas que revisaste en tu cuaderno. Copien las preguntas en su cuaderno. Lleva a cabo tu entrevista. Recuerda saludar con cortesía. Muy buenas tardes, señor Pablo. Es un placer para mí estar ante usted y concederme esta maravillosa entrevista. Al final, estoy muy agradecida por esa oportunidad de conocer más de su vida y del oficio que usted realiza para la comunidad del Nuevo Amanecer. Toma notas de la respuesta en una hoja. Puede hacer preguntas adicionales si necesita más información o surge un tema interesante durante la entrevista. Si puedes, grábala con un audio o video, pero pida permiso. Entonces, hasta aquí le voy a dejar la actividad número 5 de la segunda semana de nuestro cuadernillo, los trabajos para construir y cuidar una casa.